Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con las exposiciones y con algunas cuestiones de anuncios parroquiales, mientras se van incorporando el resto de los compañeros y también seguramente el profesor. Bueno, muy buenos días. Con respecto a nuestra nueva recalendarización, ya tuvimos el examen la clase pasada. Entonces, ahora entramos en la segunda etapa de nuestros contenidos de desarrollo que vamos a tener, que van a incluir también para nuestro segundo examen parcial, pero por supuesto todos los contenidos están relacionados entre sí, entonces iremos ampliando un poco ese estudio. Para aquellos que habían expuesto la última clase, que fueron los del grupo 9 y grupo 10, siempre queda abierto hasta la siguiente clase, pero como tuvimos esas interrupciones, entonces se volvió a habilitar el espacio porque hay muchos que expusieron, pero la mayoría no pudo entregar el escrito. Entonces tienen ahora disponible de vuelta en la plataforma hasta el día de mañana a la noche, ¿sí? Entonces, si es que por favor adjuntan todos aquellos porque saben que nuestro trabajito de grupo tiene dos partes. Uno es la exposición oral y otra es la entrega de ese escrito que, bueno, lo importante es que sea un poco lo que han expuesto. Es muy importante que envíen lo antes posible, es decir, si ya en el mismo día ustedes tienen ese escrito, lo envíen, porque así también para mí se queda un poco más fresco el contenido y puedo relacionar quiénes fueron exponiendo. Por más de que tome apuntes, bueno, voy relacionando un poco los contenidos. Y es importante que lo hagan en el espacio de cada grupo también, ¿sí? Para que no se confunda con eso. Porque hay grupos anteriores, de repente eran unos primeros, eso quizás después les voy a ir mostrando, que no todos, bueno, hay algunos grupos que no entregan los trabajitos también escritos, ¿sí? Recuerden que tiene dos partecitas, son 10 puntos, 5 puntos la exposición oral y 5 puntos también el escrito, ¿sí? En tiempo, forma y todas esas cuestiones. Entonces, hoy vamos a darle espacio porque si bien también, eso puedo compartir ahora, a ver, lo voy a poner un poco para ponernos regulares en eso. Voy a compartir cómo estábamos aquí con esas exposiciones, porque tenemos una pequeña recalendarización también con los contenidos. Hoy estaríamos 21 de mayo. Entonces tenemos la exposición del grupo 11 y el grupo 12 y luego el grupo 13, 14 y 15 pasan para el 18 de junio, ¿sí? Porque tenemos un poco una movida en los contenidos, entonces por eso la siguiente clase, que es el 28, van a exponer, les dejo un poco ahí entrar. Sí, con lo que están escribiendo en el chat, eso también la delegada creo que ya le entregó al profesor y cualquier cosa siempre es la plataforma, pero tiene, por supuesto, también la reglamentación de los tiempos correspondientes, ¿sí? Bueno, luego el 4 de junio tenemos los grupos 19, 20, 21 y el 18, que sería como la última clase, van a ser los grupos 13, 14 y 15. Eso es lo que pasa, que se mueve un poquito esa calendarización, ¿está bien? Entonces, para que los grupos tengan en cuenta, porque así también va relacionado el desarrollo de los temas. Hicimos un poco esos cambios debido a esa recalendarización que hicimos, entonces, por eso se fueron moviendo un poco los temas. ¿Está bien? ¿No hay duda sobre eso? Entonces, vamos a darle espacio a el grupo 11 y el grupo 10. A ver, les estoy dejando entrar a los compañeros.
Entonces voy a llamar y podemos ir empezando, ¿sí? Está el grupo 11. Recuerden siempre, por favor, si es posible, prender la cámara, así los podemos ver también. Eso siempre suma un poquito más y que el tiempo de exposición sea entre 3 minutos, por favor, a 5 si es que lo máximo que podría llegar. ¿Está bien? Vamos a hablar un poco sobre modos de habitar y el grupo 11, Insfran Pérez Gabriela. Sí, profe, acá estoy. Adelante. Bueno, yo leí sobre la habitabilidad y los modos de habitar. Según el arquitecto Alberto Saldarriaga, el habitar se define como una condición propia del ser humano, como acción material y como fenómeno cultural. Pero el hábitat no siempre se encuentra en condiciones óptimas para habitarlo. Por lo tanto, el hombre debe transformarlo para que satisfaga sus necesidades. Y la habitabilidad se define como el conjunto de condiciones físicas que serían, por ejemplo, las que actúan como refugio de los fenómenos climáticos, y también se encuentran las condiciones no físicas, que son las que otorgan satisfacción, gratificación existencial. Y eso sería lo que yo leí. Gracias, Gabriela. Si es que los demás pueden y tienen posibilidad de prender las cámaras, les voy a agradecer. Eh, Irala Báez, Mayra, Cecilia. Sí, profe, acá estoy. Estoy viendo para prender mi cámara, pero no sé por qué no me... O sea, me aparece que está prendido, pero no se me ve. No, puede ser la señal. Adelante. Sí, ok. Como había dicho la compañera, este libro fue publicado en 1976, ¿verdad? El ser humano, para sobrevivir, necesita transformar el hábitat que lo rodea. También Saldarriaga hace una referencia a que para nosotros los arquitectos construir no es un deporte, sino que es como una forma de vivir, una forma de explayar lo que nosotros imaginamos a lo físico. También sabemos que la naturaleza va desapareciendo a medida que el ser humano desarrolla, porque para el ser humano es complicado poder desarrollarse sin tocar lo que es la naturaleza, ¿verdad? También el arquitecto Saldarriaga nos sugiere que existen diferentes formas de ocupar y construir un espacio vital. Para mí el acto de vivir no es solo ocupar un espacio arquitectónico, sino que es darle vida a algo que capaz por sí solo, o sea, un espacio, un entorno, que capaz por sí solo no tiene mucha relevancia, pero nosotros al construirle o dejar nuestra pequeña marca, es como darle una segunda oportunidad para que, entre comillas, pueda como que brillar o algo así. Obviamente nadie entiende o nadie va a actuar de la misma forma que otro, porque el mundo tiene un montón de perspectivas que le dan sentido a la vida, ¿verdad? También Saldarriaga nos menciona al hogar como un origen de todo, que un hogar es más que un simple almacén de muebles, como él dice. También el hogar es algo inexplicable y explicable a la vez, ya que nosotros, para algunos capaz, el hogar sea como un lugar de paz y como para otros capaz es un lugar de guerra. También nos dice que construir tiene como habitar una meta, pero que no todo lo que construimos es para habitar. El significado para construir, por ejemplo, es muy extenso, sin embargo, no se limita a los lugares de habitabilidad. No sé si se me entiende, profe. Sí, sí. O sea, en conclusión, para mí este tema es bastante complejo, pero a la vez no tanto, porque me dificulta como que tener un solo enfoque, porque el área de estudio no tiene un fin, ¿verdad? Alberto solo nos dio una probabilidad de este mundo, o sea, nos dio como una probadita del mundo tan inmenso que tenemos nosotros para construir, para replantear y así. Muchas gracias.
Gracias, Cecilia. Profe, no sé si al final se prendió mi cámara, pero Irala, acá me muestra que sí, pero yo, yo veo una foto, pero bueno, no sé también si puede ser por mi señal. Irala, Alma, Sí, hola, profe. hola, adelante. Bueno, el arquitecto Alberto Salariaga Roa profundiza la relación esencial entre el humano y su entorno, destacando la necesidad de una transformación fundamental. Desde mi perspectiva, argumenta de manera convincente que la transformación no es una opción, sino una importante necesidad para nuestra supervivencia y bienestar. Se menciona vitalidad con dos conceptos, como una condición inherente y una cualidad, resaltando la armonía como una importancia para el ser humano y su entorno. Habitabilidad. No Habitabilidad. habitabilidad. Sí, profe, perdón. Esto no se trata solo de construir estructuras, sino de crear lugares que sean realmente habitables y sostenibles. Hábitat, encuentro entre lo natural y lo humano, donde el contenedor sería lo natural, o sea, el territorio, y contenido sería lo humano, donde entra la sociedad, la economía y la cultura, lo que se entiende como una independencia entre estos elementos. En cuanto a habitar y cultura, a mi parecer el término cultura se resalta no solo como una expresión de identidad, sino también como una fuerza dinámica que moldea y es moldeada por las sociedades en constante cambio. Además, la distinción entre los modos de vida y modos de habitar me parece esencial, ya que los modos de vida pueden asociarse con estilos individuales y modos de habitar trascienden lo personal para influir comunidades enteras. En definitiva, la cultura no solo nos conecta con nuestro entorno físico y social, sino también nos impulsa a transformarlo, manifestándose en formas tangibles y en esencia misma de nuestra existencia. En habitar y arquitectura, el hábitat, el habitar y la cultura están intrínsecamente entrelazados. La arquitectura como creadora del espacio habitable desencadena una serie de reflexiones, desde el origen de la construcción humana hasta la influencia de la arquitectura en nuestra percepción de la realidad. Todo está conectado. La diversidad de comunidades que habitan el mundo construido se refleja en su estética urbana y en la visión del mundo de la sociedad. Para resumir todo esto, es importante reconocer la conexión entre el ser humano y su entorno, que resalta la necesidad de una transformación esencial para asegurar nuestra supervivencia y bienestar. La arquitectura no se refiere solo a la construcción de edificios, sino que debe enfocarse en crear espacios verdaderamente habitables y sostenibles. La cultura como fuerza dinámica moldea y es moldeada por nuestras formas de habitar, influyendo tanto en individuos como en comunidades enteras. Así la arquitectura, el hábitat y la cultura están relacionados, reflejando la diversidad y la visión de las sociedades. Gracias, Alma. La siguiente persona, Jara Minerva. Profe, ella me dijo que todavía no puedo entrar al Meet. Bueno, vamos a pasar a la siguiente persona. Mua. Kim David. ¿Qué tal? Adelante, David. Las partes que yo tuve que leer son cuatro: el modo de habitar, el hábitat como el hábitat, el habitar y cultura y el habitar y arquitectura. En la primera parte habla más o menos del
el espacio construido en ese hábitat, la acción humana en el que es respuesta gracias a los materiales que hay alrededor de todo, del espacio en el que está uno, por ejemplo, la madera, la arcilla, lugares secos, húmedos. La forma en la que se refleja de acuerdo a la cultura, la diversidad en el que enriquece el hábitat. Eso se puede ver de forma muy... Se puede ver de forma muy clara si es que se van así a diferentes países, o ni siquiera países, varias ciudades acá de Asunción, pueden ver cómo se distinguen, no son iguales, de acuerdo a la forma en la que viven cada comunidad. La forma en la que, ¿cómo se dice? Se refleja de forma notable, de acuerdo a la forma en la que se habita cada persona, de acuerdo al entorno en el que está, la creatividad, o de forma intelectual hablando. Hay un arquitecto que se llamaba Norbert Schultz, que sí, ese, que nos dice 3 formas de habitar: de forma colectiva, en público o en privado. Esto implica de que el habitar en sí implica diferente tipo de actuar dependiendo de la sociedad y la cultura que está adentro. Por ejemplo, no es lo mismo la parte pública de Grecia que la parte pública acá en Paraguay, por ejemplo. En Grecia, por ejemplo, se puede decir que la parte de habitar pública era mucho más lujosa que la parte privada, habitar en la parte privada. Acá en Paraguay creo que es al revés. La parte privada es más lujosa que la parte pública. Después, se puede entender esto ya que hay 2 formas de entender el hábitat. El hábitat de acuerdo al entorno natural y el hábitat de acuerdo al grupo de personas que unen de forma tanto rural como urbana. También Heidegger propone que el habitar y construir están muy relacionados, ya que a la hora de uno construir un lugar, tiene que pensar en un lugar para habitar. No sé si acá está en un lugar perfecto para mostrar ejemplos. El papel central de que uno tiene que tener en cuenta a la hora de querer habitar es, al igual que las 6 coordenadas, la parte humana, que es el eje de todo. Es curioso la forma en la que evolucionó la forma de habitar. Vitruvio nos habla, por ejemplo, de cómo evolucionó. Me voy a saltar un poco. Vitruvio nos habla un poco de cómo evolucionó todo este tema del habitar, iniciando de una pequeña chispa de fuego que al principio los Homo sapiens, no sé quiénes eran, tuvieron miedo al principio, después de ver las cosas buenas que traía estar alrededor del fuego, comenzaron a adaptarse, estar cerca de ahí y comenzaron a crear cabañas, estructuras, templos, comenzaron a evolucionar de una pequeña chispa de fuego a algo enorme que tenemos actualmente. También creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, David. Lo único que se puede notar también es que, bueno, leímos el material que teníamos, el artículo de Saldarriaga. Bueno, Minerva, si es que podés, te Hola, damos profe. espacio entonces. Hola, profe. Hola, No, adelante. no sé nomás qué tema tocó el compañero, pero bueno, yo quiero hablar Igual de que contar claro, tu resumen. sí,
Yo quiero tocar la parte de la cultura y el habitar, porque para mí es muy importante. Porque la cultura es como el conjunto, las características, los valores que tiene una sociedad, ¿verdad? Y es como un acuerdo también. Y también yo veo que la arquitectura se ve reflejada mucho también en la... O sea, la cultura se refleja mucho también en la arquitectura porque la arquitectura es como el reflejo de una sociedad, ¿verdad? Nosotros nos podemos ir a otros países y vamos a ver en la cultura reflejada, ¿verdad? En la arquitectura. Y también en otro aspecto que leí del PDF es la arquitectura relacionada con el habitar y hay una parte que dice que el habitar como hábito hace parte de la cotidianidad, que es como una rutina que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora, la cotidianidad obviamente tiene que tener una base que sería un espacio construido, un espacio físico construido, ¿verdad? Por ejemplo, nos vamos a la facultad o al trabajo y eso forma parte de nuestra cotidianidad y muchas veces escapamos del presente, o sea, es como que vivimos en una rutina y no nos damos cuenta del presente. Y tipo, esos son los puntos que a mí me llamó mucho la atención también y que el ser humano necesita no solamente un lugar donde habitar, sino también necesita verse reflejado en ese habitar, ¿verdad? Yo me voy a la casa de una persona y yo puedo ver, ¿verdad? Eh, yo puedo ver en la casa de esa persona qué es lo que a esa persona le gusta. eh, la, la cultura de su país también se ve reflejada mucho en su casa, por ejemplo, o en la pieza de una persona. A mí, por ejemplo, me dicen mucho, ay, tu pieza, hijo mío, sos como que vos más o menos, ¿verdad? Tipo, eso es lo que la persona busca y también la sociedad, porque si le quitamos la cultura a un país, es como que, bueno, ¿qué le caracteriza a ese país o a esa persona? Y así. Gracias, Minerva. Bueno, le damos paso al último integrante del grupo, Lesme Julia. Julia Andrea, ¿está? ¿Saben de ella si pudo? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente grupo, si es que se conecta un poco más tarde, que van a hablar de la segunda parte de este pequeño documento también que tenemos. Lescano Tiara, Sí, profe. adelante. Yo leí sobre a modo de habitar una síntesis. Habitar es propio de todo ser vivo en el planeta, quienes se consolidan en él de ciertas formas. Cada una de estas especies se establece en un lugar en el que van a habitar y los humanos construimos. El ser humano es parte de una comunidad y de un conjunto. Su acto de habitar está vinculado con las actividades que realizan los demás seres. Los modos de habitar se relacionan directamente con el entorno físico en el cual se desarrollan. Si vivís en el campo, te relacionas con el paisaje, y si vivís en la ciudad, tenés de referente al mundo construido. El hábitat humano se transmite de generación en generación hasta que algo nuevo lo desplace. La arquitectura está conectada con el objeto y el territorio y funciona como un contenedor y ordenador del mundo. La forma de hábitat depende del lugar en el que te encuentres y de sus condiciones, y actualmente tiene una distinción debido a los medios de comunicación y gracias a esto se difunden y se conocen varias alternativas de cómo vivir. También leí sobre los modos de habitar en Colombia, en donde menciona que en el territorio colombiano las culturas regionales del pasado y presente han construido sus modos de habitar en un territorio con variedad geoecológica. En cada región se establecieron modos de habitar en el pasado que perduran aún en la actualidad y también están los que fueron cambiando con el paso del tiempo y ambos coexisten. Habla de los cenúes que son del prehispánico, donde dice que son un caso especial de organización territorial, de espacio urbano y de vivienda. Estaba dividida en 3 provincias: Finensú, Pancenó y Cenufaná. Cuentan que en la primera había 2 tipos de casa,
existían las casas grandes, multifamiliares, y cerca de estas estaban las más pequeñas donde vivían los sirvientes y se almacenaban cosechas. Dicen que el templo principal estaba en una de las esquinas de la plaza. Y después se habla de Cartago, en donde se comenta que es una ciudad antigua pero que se sigue edificando y que utilizan tapial para las paredes. Se describía una casa donde decía que era enorme, pero que se le heredó a jóvenes que hicieron varias modificaciones y que dejaron la distribución y la organización de la casa de forma variada. Se menciona que en esta casa viven 8 personas que dormían todos juntos en una habitación y daba a entender que existían problemas de comprensión para lo que es lo privado y lo social. Y eso. Muchísimas gracias, Tiara. La siguiente persona, Lescano Alejandra. Alejandra Belén. Bueno, López Molina María Victoria. López Peter Esteban. Creo que Presente, lo profe. vi entrar. Sí, adelante. Bueno, básicamente, en relación a lo que leí, habla sobre los modos de habitar en la que va directamente relacionada con el medio físico en el cual se genera una sociedad y se desarrolla. Esto quiere decir que se tiene muy en cuenta el territorio, el paisaje, la ciudad y las edificaciones, en el caso, en el área más construida, que son referentes básicos de acuerdo a una localización espacial en la que se encuentra. Tanto el individuo como también la colectividad de personas en general. Hace también un énfasis a cómo, no sé si decir diferencia, pero sí como un habitante urbano tiene un referente más inmediato del entorno, digamos, construido. Al contrario, en el área rural se encuentra mucho más campo, mucha más vegetación y se podría decir que es diferente la manera en la que se desarrolla ciertas cotidianeidades, digamos. Y entonces hace como ese paralelismo y la relaciona junto con la arquitectura, que también va muy de la mano, porque en el área rural se usan otro tipo de materialidades, incluso en experiencia personal, cuando yo llegué a visitar el campo, utilizaban mucho más techos de bambú, junto con la paja y otros tipos de materiales también que serían la tierra, así en paredes. En cambio, en la ciudad es mucho más como en algunos casos monumentales, en el caso así como en el centro de Asunción, mucho más, ¿cómo podría decir? Más, más materializado, por decirlo de alguna manera. Y nada, eso es en cuanto a los modos de habitar. Y habla también del modo de habitar en Colombia, que básicamente, como había mencionado anteriormente la compañera, es mucho más ecológico. Da de ejemplo, se relaciona como, a ver, habla sobre los ámbitos culturales que conservan sus tradiciones a lo largo o sea, a lo largo que avanza el tiempo, digamos, y que cuenta cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Y eso, básicamente. Gracias, Esteban. Vamos a darle espacio entonces a los otros dos compañeros. Gracias, profe. Mareco Ángel
Ángel Hola, profe. Sebastián, Sí. adelante. A mí me tocó hablar de los modos de habitar y la conclusión que saqué es que el territorio, o sea, los modos de habitar son los espacios que ofrecen, eh, o sea, habitar es una acción tanto material como un fenómeno cultural lleno de significado. La expresión de habitar sugiere la existencia de diversas formas de ocupar y organizar un territorio y de sus múltiples manifestaciones materiales. Habitar o residir requiere la existencia de un lugar estable para la permanencia de las personas y su interacción siendo la vivienda la unidad básica en cualquier modo de habitar. Y la construcción también tiene como objetivo el acto de habitar. Las fronteras entre lo individual y lo colectivo, lo público, lo privado, lo compartido y lo íntimo, responden a a las formas diversas de comunicación en un hábitat específico. Existen diferentes tipos de habitar que varían según el contexto cultural y geográfico. Por ejemplo, no es lo mismo habitar en un pueblo de Europa que habitar en un pueblo de África por los factores sociales, culturales, económicos e históricos. Y hoy en día los modos de habitar adquieren un sentido singular debido a los medios electrónicos de comunicación. En el pasado las personas se comunicaban desde sus viviendas a través de una red de espacios y medios. Y la comunicación a distancia y el transporte mecanizado revolucionaron la movilidad y la comunicación en la sociedad. Gracias, Ángel. Vamos a darle espacio a la otra persona. Martínez Valeria. Aquí estoy, profe. Adelante, Valeria. Antes que nada, buenos días, profesores, compañeros. Yo voy a hacer una síntesis de todo lo que estuvieron hablando mis compañeros, del modo habitar, que es algo tan único y tan propio de los seres humanos, como estuvieron diciendo, que para cada uno es distinto, de que el ser humano influye muchísimo a su alrededor para cómo es, como estuvo diciendo el compañero, no es lo mismo vivir, desarrollarse en una gran ciudad como en el campo. Son cosas totalmente distintas. Es increíble cómo también fue evolucionando todo eso a través de los años, como ahora es tan diferente con el tema del internet, no es lo mismo que, que en el pasado, las cosas. Y es un tema muy nuevo todo esto de el estudio sobre el hábitat y los modos de habitar. Es un tema todavía no tan desarrollado y es muy genial porque ni siquiera hay un solo punto de vista. Se puede ver de muchísimos lados y es sumamente interesante ver cómo todo influye, las tradiciones, lo físico, es súper interesante, la verdad. Eso tengo para decir. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Espero que Valeria llegues a un espacio cómodo para que nos sigas escuchando el resto de la clase. ¿Hay alguien más que no pudo exponer que llamé? Porque hay unos cuantos ausentes, creo que hay 2 personas, ¿ya no están? Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a hablar un poco sobre esto que han mencionado los compañeros. Vamos a ver nuestra siguiente unidad, que son los modos de habitar. Vamos a ver, quizás fueron mencionando, es muy importante tener como esta exposición, porque es como que le van dando una lectura, se habrán dado cuenta también el resto de los compañeros, si es que por supuesto no tuvieron todavía la oportunidad de leer el material. Nos referimos, a ver, voy a compartir un poco para que visualicen, en la plataforma. A ver. Adelante, Victoria. Te escuchamos unos minutos. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a ver después cómo hacemos con el tema. Te quedas atenta ahí para ver, bueno, si podemos participar entonces desde el chat. Los que expusieron hoy ya tienen abierto también ahí en la plataforma los espacios del grupo 11 y grupo
Los del grupo 9 y grupo 10 también se les volvió a habilitar hasta el día de mañana, porque siempre era hasta la siguiente clase. Entonces, ahora que regularizamos, lo tienen de vuelta abierto, si por favor pueden ir adjuntando allí lo escrito. Bueno, me avisas cualquier cosa entonces, Victoria. Lo que los compañeros estaban analizando es el material que tenemos disponible en la plataforma, que es el contenido de habitabilidad y modos de habitar. Vamos a tratar de ver un poco a qué se refiere. Este es un artículo, aparte de toda la bibliografía que ya ha investigado y de todo el trabajo que tiene, que mencionaron, que es el arquitecto Alberto Saldarriaga, un arquitecto profesor de la universidad también en Colombia, arquitecto, tiene varias investigaciones, participó en varios proyectos y se dedica un poco a analizar esto, ¿sí? Analizar un poco la forma en que se van habitando. Entonces vamos a ver un poco a qué se refiere. Este es uno de los artículos un poco más nuevos que tiene, que es bastante resumido. Solamente toca alguna síntesis, por eso se llamaba síntesis, de todo su trabajo a lo largo de estos años, que también en la plataforma tenemos un poco ahí para que ustedes sigan toda la trayectoria que tiene. Si bien nosotros estamos en teoría 1, estamos empezando a familiarizarnos con algún lenguaje, es importante que empecemos un poco a interiorizarnos de estos temas para que más adelante en la carrera y en las otras materias también podamos entender un poco estos términos. Vamos a hablar un poco sobre la habitabilidad, sobre el habitar. Dividimos en dos partes. El grupo 11 habló un poco del primer segmento, que habla sobre el hábitat, habitar, habla sobre la cultura y la arquitectura y cómo va relacionado eso. Y el siguiente grupo que había expuesto, nada más mencionar los ejemplos, porque Saldarriaga, por supuesto, su campo de estudio es que es Colombia, si bien toca bastante sobre Latinoamérica, se ejemplifica mejor sus estudios en Colombia, ¿verdad? Donde es su territorio, entonces hace dos ejemplos que fueron los que ellos mencionaron. Nosotros vamos a tratar de entender un poco estos términos, un poco a qué se refieren como modo de habitar. Creo que también tomen apuntes, porque a través de la exposición me di cuenta de que hay algunas cuestiones, bueno, que quizás no se comprendieron tan bien o hay algunas confusiones en algunos términos, ¿sí? Igual este material que los compañeros usaron, ustedes también lo tienen disponible allí en la plataforma. Entonces, voy a presentar una pequeña guía. Bueno, vamos a tratar de hacer un poquito rápido. El tema de habitabilidad lo vamos a ir desglosando. Aquí está el arquitecto Alberto Saldarriaga, que es uno de los en Latinoamérica que tiene un amplio estudio acerca de los modos de habitar. Adelante, Victoria, te escucho. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, yo lo que pude sacar de lo que leí fue que los territorios naturales que ofrecen el territorio son la base para los espacios, que va más allá de la acción, sino también una forma de transmisión cultural. Habitar requiere de lugares que cumplan con las necesidades básicas del ser humano, convirtiendo la vivienda en una unidad básica para cualquier manera de habitar, ¿verdad? La diferencia entre lo público y lo privado responden a diversas pero específicas formas de habitar, y habitar varía conceptualmente de acuerdo al contexto en el cual se encuentra el ser involucrado. En la actualidad, los modos de habitar cambiaron teniendo sentido singular debido a la evolución de los tiempos, y los modos de habitar se manifiestan en distintas escalas: territorio, paisaje, ciudad, espacio urbano y edificación, reflejando los sentidos de lo colectivo e individual, de lo público y de lo privado, y propio de la comunidad cultural, ¿verdad? FinCEF
que INSENU considera como la más grande y de la mayor número de habitantes de la región. Bueno, ahí le dimos también su espacio a Victoria. Bueno, continuando con esto expuesto por los compañeros, vamos a hablar específicamente a lo largo de estos años se fueron desarrollando muchas bibliografías con respecto al habitar, a los modos de habitar, y vamos a ver un poco sobre a qué se refiere. No vamos a hacer este ejercicio, que era un poco ver a qué entendemos por habitabilidad, y vamos a irnos directamente al contenido. Cuando uno busca el concepto de hábitat en Internet, lo primero que le sale es esta categorización y esta clasificación, así viéndolo un poco gráfico. Creo que los compañeros ya mencionaron de que el territorio humano, ¿verdad? O sea, todo lo que ocupamos, ya sean los diferentes continentes, las diferentes geografías, presentan características diferentes, ¿verdad? Presentan no solamente características geográficas, sino también climáticas. Eso creo que también lo fuimos viendo, inclusive cuando en las clases anteriores, no sé, las 6 coordenadas, recordemos un poco también una de las coordenadas era el sitio, ¿verdad? Hablábamos del territorio, hablábamos qué características tenía, inclemencias del tiempo, y dentro de ese sitio también entraban los diferentes componentes, no solamente lo territorial natural, sino también el componente humano, ¿verdad? La sociedad, las características culturales, económicas, infraestructura, etc. Hablaba un poco de que el ser humano, y eso también hablaban al principio los compañeros, siempre viven en sociedad. Se habla un poco de los conceptos de hábitat, ¿sí? Relacionado un poco al ambiente, a la ecología, ¿verdad? Que es como ese estudio de diferentes territorios y de diferentes contextos que podemos tener. Dentro de la arquitectura, y si vamos un poco más a lo específico, siempre se habla dentro de una planificación o de una sociedad, se hablan de las certificaciones de habitabilidad. Lo que vamos a tratar de comprender un poco es a qué se refieren con esos puntos, ¿verdad? Es decir, si nosotros estamos encargados de generar arquitectura y tomamos la arquitectura como una manifestación tangible de una sociedad, algo material, como decía Saldarriaga, esa reproducción, los compañeros fueron mencionando esos conceptos, no solamente ese ecosistema, ¿verdad? De ser vivo, como si lo mencionaban, creo que David hablaba hasta de lo que había mencionado Saldarriaga desde Vitruvio, ¿verdad? El estudio que lo fuimos hablando en las diferentes clases de la evolución de la sociedad que vive en colectivo, ¿verdad? Y se habla también un poco de ese componente de la arquitectura, si bien como una manifestación tangible, como esa construcción, no solamente como ese techo que sirve de cobijo, sino hay elementos, ¿verdad?, que se incorporan a eso que son válidos de estudiar. ¿Qué se diferencian? Creo que lo mencionaron también, diferentes contextos. Es decir, nosotros ahora que estamos en comunicación a través de esta videollamada, nos encontramos en diferentes contextos, en diferentes estaciones, en diferentes realidades. Creo que también las últimas compañeras mencionaron un poco la característica, ¿verdad?, de esa sociedad que, por supuesto, comparten una cultura, es decir, cómo un colectivo de personas se manifiestan, cómo se asientan, cómo se organizan, cómo ocupan el territorio. Por eso es que a lo largo de esa teorización de que se menciona de habitar, de ocupar un espacio, de primero el ser humano cubrir como esas necesidades básicas, fue elaborando un contenedor, ¿verdad? Si bien el contenedor, hablando geográficamente del territorio, ¿verdad?, del contenido que sería como la vida humana, cómo nos conectamos, es decir, esos medios de comunicación que van más allá de los medios de comunicación, quizás de la tecnología, de las videollamadas, o de si no hablamos de los medios de comunicación, de conexiones, de las vías de transporte, ya sean aéreas,
fluviales, ya sean territoriales, ¿verdad? Terrestres, de esos medios de comunicación, de cómo la sociedad fue ocupando los espacios y nosotros, por supuesto, en vez de hablar de Colombia, hablaremos de nuestro territorio, que sería de nuestro país, ¿verdad? Tomando un poco esta teoría, ¿verdad? Es decir, estos conceptos, vamos a trasladarlos un poco. Porque esto es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nos encargamos un poco de esa planificación. En su primera parte de todo su estudio, Saldarriaga divide como en dos partes. Uno primero muy lo general y luego lo particular. Habla de una primera parte de esa transformación, que creo que lo mencionó y lo hace inclusive desde el hombre, el Homo sapiens, transforma su territorio, es decir, toda esa transformación, y creo que hoy lo sentimos con el tema del clima, lo hace a través de una necesidad, ¿verdad? De ese territorio, que lo menciona también Saldarriaga en varias partes de su documento. Se habla de esa relación naturaleza-ser humano, que hoy en día vemos también que nuestras incidencias, nuestras transformaciones fueron generando circunstancias diferentes en el ciclo de vida. No estoy hablando solamente del planeta, ¿verdad? Que cambia nuestro clima, el que sea estas temperaturas, no sé, estas inundaciones que se tuvieron hace poco en el país vecino, cosas que quizás anteriormente dentro de esa planificación cotidiana que se daba, ¿verdad? De inclemencia, fue cambiando y se fue alterando, eso lo sabemos también nosotros. Pero estos cambios tienen diferentes características. Aquí yo solamente lo trato de explicar a través de diferentes texturas, ¿verdad? Esta relación que puede ir tomando, lo dijimos, a través inclusive de diferentes culturas. Pero aparte de eso, lo que ya vamos a ver hacia lo más particular. Se habla de esa transformación ambiental, de ese ambiente sería como todo ese contenedor, el ambiente natural y artificial, ¿verdad? Dentro de lo artificial, por supuesto, hablamos de esa generación, de esa construcción. Se habla entonces de esos dos elementos, se habla de todo el universo, del planeta, de la sociedad y por supuesto de lo individual. Y aquí en lo individual también lo mencionaron algunos de los compañeros, inclusive Saldarriaga va tomando primero el asentamiento inclusive de la generación de la población de Colombia, ¿verdad? Es decir, cómo se produce esa cultura, esa sociedad a través del mestizaje, desde los primeros pueblos originarios que ocuparon ese territorio, así también como nosotros, los paraguayos, los guaraníes, ¿verdad? Tenemos en el periodo de la colonización, los españoles, es decir, cómo se da esa comunicación, ¿verdad? Y eso siempre se ve tangible en el territorio, desde inclusive cómo nos fuimos asentando en el territorio, ¿verdad? Es decir, cómo también en la época de la colonización, estas leyes de India, ¿verdad? Fueron creando como una forma de loteamiento, una forma de ocupación del territorio, y a medida que fue avanzando el tiempo, se van dando diferentes circunstancias. Nosotros hoy tenemos que ocuparnos del presente mirando hacia el futuro, por supuesto, porque es lo que nos compete a nosotros, pero también sin olvidar el pasado, es decir, analizando lo que ya se tiene anteriormente. Y dentro de eso se habla mucho de la vivienda, ¿verdad? Habla un poco de lo doméstico, de esa primera representación individual, y utiliza otros elementos importantes que quiero que también lo apunten. Habla que dentro de esta cultura, de este habitar y de estos modos de habitar que dependen de cada sociedad, que también responde a su propia historia, a su propia generación de formación cultural, a su propia, sus costumbres, etcétera, su forma de ocupar el territorio se manifiesta en su arquitectura, se manifiesta, por supuesto, en eso, que también lo veíamos viendo en las clases anteriores, ¿verdad? Esas 6 coordenadas, ¿verdad? Las coordenadas locales, hablábamos de las coordenadas universales, es decir, cómo esos elementos, ¿verdad? Van influyendo en ese quehacer que es como lo doméstico, que el ser humano, por ser social, hablaba, uno, de la aglomeración de lo colectivo. Después se hablaba de lo público y lo privado. Hay que ver un poco cómo cada sociedad fue
transitando ese desarrollo de lo público y lo privado, y lo vamos a ir viendo también nosotros dentro de nuestra historia. Es decir, hay formas. Vamos a hablar de Paraguay. Nosotros somos un país mediterráneo, es decir, un país rodeado de tierra. Tenemos una situación geopolítica, geográfica distinta, lo sabemos a lo largo de la historia también. Llegamos a eso, es importante entender nuestro territorio y nuestra cultura, es decir, importante entender estas dos regiones bastante diferentes. ¿Cómo nos desplazamos, cómo ocupamos nuestro territorio? Tenemos al norte, la región occidental, tan solo con 3 departamentos, con unas características climatológicas diferentes, mucho más seco, árido, temperatura, es decir, hay una forma de ocupar ese territorio que, por ser también bastante árido, casi toda la población, la mayor parte de la población, no recuerdo tanto, pero como un 85% ocupa el territorio de la región oriental, esto que vemos en amarillo, donde se encuentran los demás 14 departamentos, donde también se habla de esa ocupación, y hablaban los compañeros de lo urbano, del campo, de lo suburbano, es decir, cómo cada sociedad también va ocupando ese espacio, es decir, cómo también es nuestra sociedad, es densa, no densificada, qué pasa con los servicios, qué pasa con estos puntos, perdón que no está mi mouse, estos puntos centrales como Asunción, no sé, Ciudad del Este, estamos hablando del sur, es decir, cómo estas ciudades se van generando, van tomando características geográficas diferentes. También la arquitectura responde a diferentes formas. Es decir, nosotros tenemos que entender ese territorio, a eso se refiere con esa transformación del territorio, con esa transformación. Y hay 2 elementos importantes de los cuales hablaba Saldarriaga también, lo habla en sus libros anteriores, como también en esta síntesis. Habla de esa transformación ambiental, tanto natural como artificial, y habla de lo tangible que sería la arquitectura, en este caso la arquitectura, la ciudad, y creo que algunos de los compañeros lo mencionaron, hacía una diferenciación entre el habitar, ¿verdad? El habitar, la relación del habitar y la cultura, del habitar y la arquitectura, es decir, en qué momento la arquitectura se convierte en un hábitat, es decir, cómo esa vivienda o ese espacio donde el ser humano ve la sociedad, desde donde siente, donde mira, creo que algunos hicieron como una relación desde su propia casa, de su espacio, pero se refiere más a conceptos de respuesta, de adaptabilidad al entorno, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. A eso se refiere como lo interno, estamos hablando de esa manera en la que se manifiesta, en la que vive. Vamos a verlo un poquitito con un ejemplo de arquitectura. Habla inclusive Saldarriaga de la neoecología, es decir, de esa nueva manera de el estudio de esos sobrevivientes, en este caso, que sería la sociedad. Habla de esa estructura social, ¿sí? Que es lo que ocupa esa estructura externa, que sería como el territorio, el contenedor. Y habla de que dentro de esa estructura social, por supuesto, intervienen elementos distintos, variables, como el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto ideológico, el aspecto religioso, ¿sí? Tengamos un poco en cuenta el aspecto reproductivo, cambia muchísimo, creo que algunos hicieron ejemplos de, no sé, una población en otro continente que quizás tenga un desarrollo y una forma de vida distinta, tiene una población quizás un poco más de mayores, diferente a Latinoamérica, en donde se tiene de repente una desigualdad social bastante marcada. Recordemos un poco los ejemplos que nos daba y los puntos importantes que tomaba también Bayardo con el aspecto de la economía, ¿verdad? O sea, la utilización de los recursos, no refiriéndose, por supuesto, a los bajos costos, sino cómo hacer viables la utilización de los recursos con que se cuenta. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra realidad en Paraguay y ver
¿qué pasa con el tema del hábitat? Es decir, nosotros también nos expandimos, ¿sí? Vivimos como en horizontal, no en otras ciudades, quizás que viven en altura, pero tienen menos espacio, viven en vertical, privado, pero sí tienen bastante espacio público en donde pueden generar esa interconexión. Nosotros estamos más acostumbrados quizás, no digo a los que viven más en las capitales, sino en el campo, ¿verdad? Como a ese lugar extenso, al patio, es decir, nos expandimos, que también genera eso, otros inconvenientes dentro de los servicios y la infraestructura de la ciudad. Es decir, todos esos elementos influyen en nuestra calidad de vida, influyen en nuestro modo de vivir. Entonces hay diferentes formas y transformaciones que se pueden dar. Nosotros vamos a hablar transformaciones de control ambiental, transformación de movilidad y comunicaciones, educativas, científicas. Nosotros vamos a hablar de la transformación, por supuesto, arquitectónica, ¿verdad? Esa transformación externa. También, esto lo mencionaba, y algunos compañeros también, dentro de esa estructura, de ese territorio, existen modificaciones, es decir, existe una colonización del espacio de la región. Lo mismo lo veíamos un poco con relación a Paraguay, ¿verdad? Es decir, por esa situación, inclusive hoy en día quizás también se tenga, los pueblos originarios ocuparon más el territorio porque fueron también muchos desplazados de la región oriental, ocuparon más la región del Chaco. Hay ciertas colonias, como las colonias que se fueron asentando en ese territorio y se fueron generando también a partir de allí algunos espacios urbanos, ¿verdad? Pero también responde a la región, es decir, a una urbanización incipiente. Hablaba también del tiempo, creo que decía, vamos a ver un poco a qué denominamos, es decir, miramos un poco la historia para ver por qué heredamos esto. O sea, si analizamos un poco el caso de Asunción, que teníamos quizás una ciudad en la época de la colonia un poco más orgánica. ¿Qué pasa cuando en la época independiente se cuadricula Asunción sin tener en cuenta de repente las situaciones geográficas, ¿verdad? Algunos lagos, algunos cursos, perdón, de agua que los días de lluvia sentimos? Es decir, esa planificación de ocupación tiene que tener ese análisis, ¿verdad? Las formas urbanas, es decir, hoy en día, si vamos a crear estos crecimientos, tenemos que analizarlos. Entonces, no sé, tenemos un poco la situación de Asunción, la Asunción formal o esa retícula que se tiene allí y todo ese crecimiento, ¿verdad? Que se tiene como en varios ejemplos de Latinoamérica, también en otras ciudades que no tienen toda esa infraestructura, que fueron también desplazados del campo, ¿verdad? Porque se fueron también creando un poco estos diferentes latifundios, ¿verdad? Es decir, nosotros, si uno analiza la densificación de Paraguay, yo lo comento, bueno, que estoy también un poco en el extranjero, y al mencionar la ocupación que nosotros tenemos, la población que tenemos y el territorio que tenemos, algunos hacen un poco, no comprenden, ¿verdad?, de cómo ocupamos el territorio, ¿verdad? Es decir, cómo puede ser que no haya población, es decir, personas del Paraguay tengan problemas de vivienda, tengan problemas de espacio, siendo que hay espacio territorial, ¿verdad? Por eso también tiene que ver con nuestra historia, con nuestra ocupación, con nuestras políticas públicas, que tenemos estas circunstancias, que sabemos también que inclusive se fueron creciendo, se fueron formando espacios a través de sus modos de habitar, que no es lo mismo. No sé si es que alguien de los que expuso puede hacer un poco una diferencia a lo que menciona Saldarriaga, modos de vida con relación a modos de habitar. ¿Alguien recuerda algo sobre eso? ¿Puede hacer una diferencia? ¿A qué se refería con modos de vida? Si decimos modos de vida, estamos diciendo lo mismo que modos de habitar. ¿Alguien podría mencionar algo sobre eso, de lo que leyeron? O igual vamos a tratar de hacerlo juntos. Si digo modos de vida, ¿a qué me puedo referir? Podría
ser más como el estilo de vida, profe, que tiene una persona. Y el modo de habitar, como estamos viendo, influye más en territorio y eso. Claro, los modos de vida sería como los estilos, ¿verdad? La forma puede ser lujoso, creo que lo mencionaba también un poco David, vamos a hablar acerca del espacio público y privado. Se refiere más a esos como estilos, ¿verdad? De vida. En cambio, los modos incluyen ya una materialización inclusive de un proceso, de una transformación colectiva, ¿verdad? De una manera de ocupación, de una manera de organizar ese modo de habitar. Aquí también vemos, tenemos varios ejemplos más cercanos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la Chacarita, por ejemplo, cómo la sociedad, bueno, fue adaptándose, readecuándose, fue construyendo, fue armando esos modos de habitar dentro del contexto particular que les ha tocado. Es decir, que Saldarriaga menciona también a lo largo de su investigación, de que hay un proceso, y el proceso que nosotros hacemos también a la hora de que tenemos que hacer proyectos, ¿verdad? Si estamos haciendo, inclusive, bueno, ustedes que están empezando, van a hacer una planificación, ¿verdad? Lo mismo también, así como las 6 coordenadas nos sirven para tener en cuenta elementos a la hora de generar esa idea, a la hora de crear eso para el ser humano. Recuerden que estaba como en el centro. Bueno, dentro de los modos de habitar también existe el mismo proceso, ¿verdad? Es un proceso en el que uno va adquiriendo la información, uno, del contexto, es decir, tiene que tener en cuenta el sitio, los materiales, el público, cómo se va a relacionar esa arquitectura en ese contexto, si estoy hablando como la arquitectura como objeto, que es lo último que aquí se ve. Por supuesto, existe una metodología, una estructura, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con conocimiento? Se refiere a ese conocimiento especializado o a ese conocimiento de las profesiones, ¿verdad? Igual si nosotros estamos hablando de la arquitectura sin arquitectos, ¿verdad? Estamos hablando inclusive del construir, habitar colectivo, ¿verdad? Siempre se habla, por supuesto, también de ese conocimiento que se tenga, de conocimiento que tenga esa cultura, de conocimiento del manejo de materiales. Creo que algunos lo hacían ejemplos también de los materiales, es decir, qué materiales también hoy en día los puedo ir utilizando. Recuerden las primeras clases, es decir, ¿qué es lo que no se da como siempre lo mismo, ¿verdad? Los sistemas constructivos pueden ir cambiando, los materiales van cambiando, porque diferentes materias primas, diferentes procesos, es decir, eso va evolucionando. Pero ¿qué queda? Queda el concepto de qué elementos tengo que tomar a la hora de proyectar un espacio, ¿sí? Por eso se habla de que la arquitectura es una transformación, ¿sí? Siempre tiene un propósito, hay una demanda, hay una respuesta, esto poniendo un poco, y por supuesto hay una imagen, ¿sí? Eso es importantísimo hablar, porque la arquitectura siempre es la manifestación tangible de esa sociedad. Si esa sociedad es conservadora, si esa sociedad se discrimina, no es accesible en el más amplio sentido de la palabra, se van creando barreras, se van creando filtros, se generan conexiones, se abren puentes. Es decir, la arquitectura es esa materialidad que por supuesto siempre tiene como respuesta eso que la sociedad tiene en cuenta. O sea, no hay planificaciones, esos crecimientos espontáneos, no tenemos políticas públicas, es decir, la ciudad en sí es una planificación, ¿verdad? Es todo parte de ese proceso, tanto los realizadores como también los usuarios. Modos de habitar en el contexto, es decir, modos de habitar en Paraguay. Si estamos hablando nosotros y traspolamos un poco ese mismo estudio que había hecho Saldarriaga, si hablamos un poco de la arquitectura paraguaya como una transformación o evolución de su propio mestizaje, hablamos muy característico,
habrán escuchado hablar de la arquitectura, ese tipo, esa tipología del Kulata Yobai. ¿Han escuchado hablar un poco de eso? ¿O no? Creo que tengo una... Sí, ¿verdad? ¿Qué es ese Kulata Yobai? Estamos hablando un poco de nuestra arquitectura, creo que lo tengo más adelante, de esos dos espacios enfrentados, ¿verdad? Entre sí, que dejan un espacio intermedio, que es una transformación también de las primeras del Oga, de los pueblos originarios, ¿verdad? Que también dentro de nuestras inclemencias nos sirven esos espacios intermedios, ¿verdad? Las galerías, es decir, las orientaciones que van teniendo, ¿verdad? Y esa forma responde a una adaptabilidad al contexto que tenemos. Si nosotros hacemos, no sé, las viviendas tenían esto, los servicios alejados, es como transición de continuidad de esos árboles a la arquitectura que podemos ir cambiando, no sé, de lo que era el estaqueo, de la tierra al ladrillo, de los diferentes materiales, las estructuras metálicas, los filtros, es decir, toda esa transformación que va cambiando de materialidad, pero sigue teniendo como esas mismas respuestas en nuestro modo de habitar. Acá un ejemplo más, es diferente, no sé, si estamos hablando de ciudades como, no sé, el de las Tres Fronteras, por ejemplo, donde hay una cultura diferente, se maneja un intercambio diferente, hay una polución diferente, una infraestructura que quizás responde, no responde, cómo se fue dando ese crecimiento sin esa planificación. Es decir, esos asentamientos que van respondiendo a situaciones de la sociedad que por supuesto se ve tangible en la arquitectura. Es decir, los barrios cerrados, cómo fueron apareciendo, el tema de la seguridad, inseguridad, falta de infraestructura, espacio público, transporte público, es decir, cómo se genera esa sociedad cada vez más individualista, se reproduce en la ciudad, se reproduce en la arquitectura y se reproduce en la planificación. Hablando un poco de ese conocimiento que tenemos. Entonces, hacemos esta transformación ambiental y es importante tener ese conocimiento, es decir, especializado. Nosotros nos vamos a encargar de los modos de habitar, de dar respuesta. Por supuesto que somos unos individuos, ¿verdad? Pero pensamos para la colectividad. Es decir, es importante tener en cuenta, así como las 6 coordenadas, tener en cuenta los modos de habitar en el momento o en el lugar en el que estamos respondiendo a esa arquitectura. Si estamos haciéndolo en Paraguay, ¿en dónde lo estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que pensar también en el futuro, no solamente en el presente y hacer y reproducir un objeto arquitectónico completamente no relacionado con su contexto. Es decir, eso no lo podemos hacer. Es decir, siempre es esa finalidad, por supuesto, de transformación territorial, ya sea a nivel regional, urbano, y por supuesto estamos hablando de eso. Aquí pongo un ejemplo, no sé si es que alguien es del interior hacia del este o por lo menos hacia Ruta 2, ¿verdad? Lo que era antes Ruta 7, yo soy de Caguazú, entonces pongo un poco esta imagen que era como el contexto antes de la transformación, inclusive de la ampliación de la Ruta Internacional 2, ¿verdad? Que une un poco también la capital hacia el este, y tuvo toda una transformación territorial, inclusive este contexto. Hablamos de diferentes cuestiones, ¿verdad? Hablamos de modos de habitar, inclusive si la sociedad, es decir, si dentro de nuestras políticas no está contemplado el crecimiento, debemos pensar hacia dónde ir, cómo ir, es decir, la arquitectura misma, si hablamos de esa arquitectura no como una caja, sino como un elemento que se transforma. Habíamos hablado de que hay cosas que con el tiempo van pasando, pero hay otras cuestiones que no, ¿verdad? Es decir, los usos van cambiando, pero es importante que ese objeto, ¿verdad?, arquitectónico, que es esa transformación, pase por este proceso, es decir, pase por el análisis de la ocupación territorial, ¿verdad?, es decir, del hábitat en sí,
de cómo habitar, que tenga en cuenta a esa sociedad en particular, es decir, a ese barrio, a qué características se tiene, qué reglamentaciones se tiene, qué sería interesante ir pensando, ¿verdad?, para ese crecimiento, es decir, la estructura urbana, los diferentes conjuntos espaciales, que estoy hablando un poco más acercándose, y luego a la unidad, ¿verdad?, que sería como a ese objeto. Es decir, todo eso nosotros tenemos que ir tocando al hablar de modos de habitar. ¿Existen diferentes modos de habitar? Sí, porque responden a estas características particulares. Por supuesto, hay un lenguaje, hay una respuesta y hay una estructura y hay un diseño, ¿verdad? Cuando nos ponemos a trabajar un poco, tenemos que ir respondiendo a ese método, ¿sí? También teniendo en cuenta a los usuarios, es decir, al público, al espacio público que tiene mayor relevancia que el espacio individual, por supuesto, es decir, hay un montón de complementos, ¿verdad?, que influyen a la hora de generar ese diseño, y fíjense que es un ciclo, ¿verdad? Así como también el edificio tiene un ciclo de vida, ¿verdad?, también así nuestras respuestas y nuestro objeto, ¿verdad?, territorio, conjunto. Voy marcando un poco esto, ¿verdad? Aquí aparece un poco, ¿verdad? Estamos hablando de este espacio, ¿verdad?, de Kulata Yogai, que era como un modo de habitar que tenemos nosotros, ¿verdad?, que se fue, inclusive hasta hoy en día en el interior del país persiste esta respuesta, ¿verdad?, al contexto, a la forma, al clima, a la forma de vivir. Fueron también desplazados. Entonces siempre estamos hablando de esta relación territorial, natural, ser humano. Voy a pasar un poco a otra presentación para que veamos algunos puntos que fueron tocados por Saldarriaga, y específicamente en este documento. Encuentro mi presentación aquí. En los modos de habitar. Hablaba del hábitat humano, ¿verdad? Hablaba de esa necesidad que tenemos constantemente de transformar algo bastante peculiar. Es decir, nosotros todavía en Paraguay tenemos la oportunidad, es decir, ustedes se reciben y tienen todavía esa oportunidad inclusive de construir, ¿verdad?, de hacer arquitectura, tenemos muchísimo, tenemos todo por hacer en Paraguay, diferencia a otros contextos, no sé, aquí como estoy en Europa, que ya hacer arquitectura no, sino ya está en la ciudad, hay diferentes transformaciones, ampliaciones, pero también se va pensando en una planificación. Es decir, las escalas de intervención que tenemos son diferentes. Es decir, cuando nosotros mostramos nuestra arquitectura, mostramos nuestros modos de habitar, es impresionante las diferencias que están, no solamente en Latinoamérica, a nivel regional, es decir, los países vecinos van teniendo respuestas diferentes porque eso, lo esencial o el contenido que es esa sociedad, ese ser humano, influye en cómo se asienta en su territorio, ¿verdad? Entonces hablaba de ese contenedor, creo que lo mencionaron, del territorio, del encuentro de lo natural con lo artificial, es decir, con eso que nosotros, y por supuesto dentro del contenido está la sociedad, está la cultura, está la economía, es decir, está la infraestructura. Como decía Saldarriaga, aquí copié una frase: contener es una propiedad de materia, ordenar es una propiedad de la mente, ¿sí? Es decir, lo material, no solamente una construcción es arquitectura, sino que tiene que responder a esa esencia de habitar ese espacio. Hablaba también de los puntos importantes, hablaba de lo colectivo, por supuesto que vivimos en comunidad. Eso es lo que quizás muchas veces tenemos un poco el error, es como que cada uno va individualizado por su parte, genera y no se tiene tanto en cuenta la organización y la planificación en conjunto.
nosotros tenemos que tener un poco esa responsabilidad a la hora de actuar en arquitectura, de pensar un poco en lo público. ¿Verdad? En lo público estoy hablando no solamente de plaza, estoy hablando de calle, de vereda, es decir, de ese espacio compartido que es donde termina nuestra individualidad. De lo privado también, estoy hablando de lo doméstico, de esa propia transformación de modos de habitar, pero estamos hablando de esa relación afuera, adentro, de esa calidad de vida que se pueda generar. Estamos hablando inclusive de todos los otros elementos que puede generar la arquitectura. Estoy hablando del clima, del asoleamiento, es decir, de toda esa ventilación que pueda existir, ventilación cruzada, es decir, de generar esa calidad de vida, por supuesto, para el usuario. Y para tener en cuenta eso, necesitamos tener ese conocimiento en materiales, en los espacios que se van generando, en la forma de construcción, en la vida útil de los materiales y por supuesto que ese espacio después pueda seguir adaptándose a otras funciones, porque eso también va cambiando. Hablaba también Saldarriaga sobre el barrio como una unidad habitable. No solamente el hábitat como la vivienda y lo doméstico, sino habla desde el barrio mismo, ¿verdad? Es decir, de cómo, porque a veces podemos hacer intervenciones de diseño urbano o la propia arquitectura al ser un objeto, ¿sí? Ya sea si es una arquitectura privada, pública, comercial, lo que fuese. Tenemos que entender su relación de barrio, comunidad habitable, la vivienda y por supuesto la ciudad como un tejido y como un sistema urbano. Por eso se habla de que el ser humano necesita vivir en comunidad, necesita esa vida urbana. Habla un poco de lo habitable en esa dimensión urbana. A veces decimos y podemos ir analizando, no sé, cada uno de nosotros puede analizar, no sé, los que viven en Asunción, qué situación caótica pueda tener, área metropolitana o esa situación que se sufre cada día, no sé, el profe José que sí vive más en el área de la capital de Asunción, otros que viven más en las zonas del área metropolitana, ¿verdad? Cómo se hace un poco difícil la comunicación por la falta de medios de transporte, es decir, todas esas infraestructuras influyen en la generación de arquitectura que podemos hacer y nosotros también influimos, no sé, los proyectos que se hacen ahora de querer centralizar todas las instituciones públicas en una parte de un sector de Asunción genera quizás otros caos. En vez de descentralizar, entonces esas son posturas o decisiones que uno va tomando como proyectista que son fundamentales y que afectan a los modos de habitar. Se habla, bueno, de esa conjunción de lugares. No sé, podemos tomar un poquitito de ejemplo, no sé si ya fueron a visitar La Cuadrita, creo que también ese espacio público, ¿verdad? O sea, peatonalizar esos espacios públicos, es decir, darle prioridad a los espacios públicos y no así a tanto al espacio vehicular individualizado. Esa calidad de vida generan esos espacios. Bueno, creo que hasta aquí he llegado yo. Preguntas acerca del tema, no sé si es que hay algo que de repente de las lecturas no se haya comprendido, no sé si tienen algo un poco más visible del contenido que dimos hoy, si hablamos de modos de habitar. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien allí? Nadie parece. Cuando hablamos de modos de habitar, Amanda, por un lado está el tema de lo rural y lo urbano, ¿verdad?
hace esa distinción Saldarriaga. Estoy pensando nada más en Sí, en exámenes la forma. anteriores, por ejemplo. Pero por otro lado también habla de lo público, de lo privado y de lo colectivo, ¿verdad? Sí, Eso como una sería evolución. pero eso también son modos de habitar o le llama de otra manera Saldarriaga. Eso es lo que no estoy recordando en este momento. Él hace esa escala de que modos de habitar es la manera de ocupar y organizar los espacios. Sí. Y la Ahí está manera lo de, rural y lo urbano, entonces. claro, entonces cuando habla de ocupar, habla del contenido, ¿sí? Que es lo material, que decía ahí, yo puse esa frase, el territorio, ¿verdad? Cómo se ocupa. Pero organizar ya tiene un pensamiento, una idea. Y al pensar, dice, organizamos los espacios de una manera colectiva. Ya. ¿Cómo influye nuestra manera colectiva? Y hace los ejemplos, ¿verdad? Que creo que ¿cómo ocupamos nosotros el territorio de Paraguay? ¿Verdad? Esas dos regiones. Influye nuestra historia, nuestra situación geopolítica, climatológica, se influye el territorio y la sociedad en sí, la cultura de la sociedad. Que cada cultura, sabemos, es diferente en todas partes, ¿verdad? O sea, son diferentes. También las mismas culturas van evolucionando las sociedades, ¿verdad? O sea, influye su sociedad, influye su evolución, tanto en su historia, en su conocimiento, es decir, en los medios de comunicación que van generando, van desarrollando, es decir, hablamos de países de esas escalas, es decir, va muy relacionado también a lo que vimos en las 6 coordenadas. Entonces, habla de esa ocupación que se habla en la relación con el territorio, con la naturaleza, con el ambiente, que es rural, ¿verdad? Que responde a necesidades diferentes, a funciones diferentes, ¿verdad? Agricultura, ganadería, es decir, a otras cuestiones. Si es también una reserva, es decir, lo rural responde a una organización territorial de un estado, ¿verdad? Una nación, de una ciudad, que también tiene su zona urbana, su vida urbana. Entonces, su organización. Dentro de eso, de vuelta está lo público y lo privado. Es decir, todo eso son modos de habitar. Son diferentes, eso ya sabemos, pero tenemos que responder por qué son diferentes. No sé si ahí te contesté un poco. Sí, lo otro sería la organización, entonces, ya del modo de habitar lo Sí. del colectivo, privado, público. Sí, está, gracias. Sí. Suele ser una pregunta esa en el examen. En el nomás, examen, hay como una importante. confusión con respecto. Y es tan sencilla la respuesta, ¿verdad? Preguntas, consultas. A ver, algo más que se me haya pasado. Es un texto un poco complejo, ¿no? Sí, Porque sí, es hay que bastante. leer y releer, como todos los textos de Saldarriaga, en realidad, ¿verdad? Pero Sí, porque menciona desde Vitruvio hasta la sí, época moderna, y Heidegger, es muy denso el Rousseau, texto, o sea, dice muchas cosas, ¿verdad? muchas cosas. Entonces les exhorto a los estudiantes a que lean desde hoy, ya no el día antes del examen, y que subrayen, analicen, porque es un poco denso el texto. Sí, quizás la próxima clase les muestre un poco los modos de habitar y ponemos de ejemplo acá Barcelona. Puedo mostrar un poco el tema de las superillas, de las supermanzanas, hablar un poco sobre estos, sobre el proyecto ganador también, porque tiene toda una temática y una forma en la que se produce la biblioteca. La biblioteca es completamente toda una estructura de madera que responde también a un tiempo. Se hizo de manera, un proyecto colectivo con la comunidad, es decir, con el barrio. Tuvo un proceso de casi 7 años y es un espacio impresionante, es decir, cómo la gente se apropia de eso y es un ejemplo también de un modo de habitar la ciudad, de un modo de habitar con una infraestructura pública
cómo se vuelve quizás en una construcción, en una arquitectura, pero es un espacio construido público, ¿verdad? Entonces podemos tener también más ejemplos, pero bien, es interesante verlo un poco más también de nuestro contexto, ¿verdad? Nuestro contexto en Paraguay, que es diferente. Pero tenemos que saber que los modos de habitar se refieren a cómo se ocupa y se organizan los espacios para una sociedad y una cultura determinada. ¿Ninguna pregunta, consulta? No sé, José, si querés hacer vos una pregunta más. No, estoy esperando que alguien comente algo, porque no sé si es tan fácil Mm. este tema como para quedar, o están demasiado confundidos, ¿verdad? Bueno, por ahí después de echarle una primera leída, el próximo martes aparecen las preguntas, ¿verdad? Sí, vamos a continuar todavía con estos temas Con también. este tema. Ah, bueno. No, por Sí, mi vamos a parte, dar América Latina y su arquitectura, pero vamos a hablar un sí, poco sobre el que es tema del una hábitat. otra Sí, visión del mismo tema, ¿verdad? Tema de sí. habitar América Latina. Está bien. Y bueno, si no hay más preguntas, No sé si David está por ahí, tiene una pregunta. Minerva, Tiara, los que expusieron. nada. Bueno, Entonces vamos a y sí, cerrar la clase. vamos a cerrar la clase. El arquitecto Lutero está con problemas de salud. Ujú. Ese día del examen estuve por su oficina, él estaba luego en el médico ese día con un tratamiento. Hablé con su esposa y me dijo que estaba con unas cositas. Así que no sabemos cuándo va a reincorporarse. Bueno, Bueno, y puede cerramos la ser. clase entonces hasta el próximo martes. Lean este material, así el próximo martes comentamos ya con conocimiento. Sí, vamos a continuar con eso. Nos vemos el ¿Estamos? ¿Hay próximo alguien ahí? martes. 39, Minerva, saluda, Pínola. Sean, que suele hablar, pero hoy no habló. Bueno, quedamos hasta el martes, entonces. Nos vemos el martes. Bueno, hasta el martes. Lean ya esto porque después se vienen unos tiempos complicados.